Lo tengo en línea a quien es el coordinador, el mentor, yo diría, de las competencias de MXGP, el mundial, la fecha del Mundial de Motocross en la República Argentina, que se celebró hace poquito en Bariloche. Bariloche fue la sede finalmente. A David Eli, lo vamos a saludar primero. David, buen día, muchas gracias por atendernos. Sebastián, quien te habla, Nieves, Belén, Ezequiel, te saludamos de Radio La Red Neuquén. Buenos días, es un gusto a toda la gente en el piso y a vos en particular, toda audiencia, por supuesto. Gracias, David. Hemos hablado varias veces con David, nos ha invitado David acá cuando se hizo el Mundial acá en Neuquén. David, a ver, te voy a ser sincero y te voy a decir por qué te llamamos. Ahora vamos a hablar, obviamente, vamos a tener espacio para hablar de lo que dejó la fecha del Mundial de Motocross en Bariloche, que fue, sin lugar a dudas, un éxito. Pero en realidad lo que yo le conté a los neuquinos, David, es que en algún momento, antes de que se hiciera la fecha del Mundial de Motocross en Bariloche, Neuquén había iniciado conversaciones para ver si podía o puede ser sede de una fecha del Mundial de Motocross, Neuquén Capital hablo, ¿no? Bueno, y esa conversación creo que la han tenido con tu equipo, con tu gente. Esta conversación existió, digo, para ponerle fundamento también a este llamado, ¿no? Bueno, sí, realmente existió, no fue este año, sino que fue el motivo por el cual nosotros nos vinimos a Córdoba a hacer la carrera. O sea, fue a fines del 24, sería. Ajá. Sí, fines del 24. Sí, existió, estuvimos nosotros en Neuquén hablando con gente que estaba involucrada y que entablaba negociaciones directas con nuestra organización. Tuvimos ida y vuelta, casi un mes de negociaciones, pero evidentemente no se llegó a buen puerto. Uh-huh. Había una diferencia fundamentalmente económica, por todo el trabajo que había que hacer en el circuito. La idea era hacerlo en el circuito que ya tenía Neuquén ahí cerca de la ciudad, pero había muchas cosas para hacerle, prácticamente había que hacerlo nuevo. Entonces, bueno, eso hacía que la cifra fuera importante y no se llegó a un acuerdo. Ese fue el motivo por el cual se desechó la posibilidad de hacerlo en Neuquén Capital. ¿Y esa posibilidad de alguna forma puede resurgir? El diálogo vuelve a resurgir, a ver si, no sé, el año que viene o el próximo, Neuquén Capital podría ser sede de una fecha del MXGP. A fuerza de ser sincero, fue muy bueno lo de Bariloche. Tenemos un acuerdo prácticamente sellado, no está formalizado aún, pero prácticamente cerrado para continuar por 3 años más. Uh-huh. Así que me parece un despropósito hacer 2 carreras con una diferencia de 450 kilómetros. Uh-huh. No carece de lógica. Claro. Uh-huh. Pero bueno, por ahora el acuerdo no se ha firmado todavía, está a la firma, pero el nivel de inversión que se hizo en el circuito de Bariloche es importante. Hay muchas cosas que se pensaron para que queden fijas, si bien sujeta a alguna que otra modificación, porque el uso te da la experiencia y se corrigen las cosas que no estuvieron bien de un año para el otro. Pero hay muchas cosas que se han hecho pensando en un largo plazo y no en una sola experiencia. David, ¿cómo andás? Ezequiel te saluda. David, tras la salida de Villa Langostura y tal vez esta posibilidad de llegar a Neuquén Capital, ¿las conversaciones fueron con la Municipalidad de Neuquén o nuevamente con la provincia de Neuquén? En el medio había un intermediario que actuaba en nombre de municipio y provincia. Está bien. Bien. ¿Y cómo quedaron las cosas con la provincia de Neuquén tras la salida de Villa Langostura? Bueno,
convengamos que la salida de Villa Langostura se debió exclusivamente a que el predio se vendió y los nuevos dueños no querían convivir con esa actividad en un terreno grande y con un proyecto que tenían ellos que no se compatibilizaba con el motocross, nada que ver. Pero aparte de eso, no tuvimos ningún apoyo ni del municipio ni de la provincia en la última edición, que fue en el año 20, bueno, se me mezcla la fecha, pero creo que ha sido en el 24. Sí. El apoyo fue absolutamente nulo, pero nulo de nulo, ¿no? Nada de nada. Y bueno, evidentemente nuestra empresa nos salió muy bien parada y nos ayudaron el promotor internacional y con eso lo logramos hacer. Y entiendo que, no sé, el gobernador, de acuerdo a declaraciones que leí en el diario, bueno, estaba de acuerdo en que no se hiciera más el motocross en Villa Langostura, así que después nos llamó un poco la atención el hecho de que se volviera a intentar hacerlo en Neuquén Capital. Nosotros insistimos en el sur porque hay un caudal de gente, de aficionados, digamos, el nicho del motocross está en el orden entre 9, 10 y 12.000 personas. Entonces, se construyó a lo largo de los años, fueron 8 años en Villa Langostura. Y en ese lapso hubo mucha gente que nos siguió año tras año, porque merced a las tiqueteras se tienen, que se sabe quién compra, de dónde es, etcétera. Entonces eso nos motivó para volver a la zona y encontramos un buen apoyo en Bariloche. David, sin el apoyo, por ejemplo, en este caso de la provincia de Río Negro o del municipio de Río Negro, ¿no se podría hacer la competencia? La competencia se puede hacer, pero con importantes pérdidas. Y ni hablemos de si hay que hacer el circuito. Claro. Solamente el fee, el valor del fee es altísimo. Pero el fee, digamos, es un monto fijo que lo sabemos y lo sabemos de entrada. La cantidad de ítems y actores que intervienen, la organización, el día de la carrera supera las 450 personas. Claro. Evidentemente todas esas personas, si bien es cierto, hay gente que colabora, pero todos cobran, no hay nadie que no cobre en un evento de esta magnitud. Aparte de los servicios, de lo que cuesta el camión de televisión, la productora de televisión, con 18 cámaras, con 4 horas en vivo a todo el mundo. Bueno, todo eso cuesta mucho dinero. Y sin apoyo oficial es imposible subsistir, no se puede hacer. Vos recién decías que, o sea, si bien hay un compromiso de palabra con Bariloche, de que, aparte, obviamente, el resultado, y te escuché en otra nota, creo que en un medio de Bariloche, donde decían que había sido muy positivo el saldo de esta fecha, pero digo, todavía no se firmó nada. Si no se firma, se evalúa, ¿es así? Bueno, si digamos que si Bariloche dice no queremos seguir con esto, sin duda que no tenemos ningún inconveniente en renovar negociaciones con Neuquén Capital, Intendencia, provincia. Para nosotros lo importante es mantener ese caudal de público que tenemos en la región y que disfruta de ese nicho que es el motocross, que no se da en todo el país. Si bien es cierto, la experiencia Córdoba fue exitosa, pero la gente venía a ver algo distinto de lo que era Córdoba fuerte en el rally, por ejemplo. Pero hay poca gente del nicho en Córdoba que disfruta con un evento de esa magnitud. Y bueno, Córdoba como ciudad quedó demasiado grande para el evento. Una ciudad demasiado grande, se perdió el evento en la ciudad. Claro. Nosotros necesitamos algo, lo ideal es Villa Langostura, vamos a ser sinceros,
Bariloche también es excelente, el circuito, la accesibilidad. De Neuquén vimos que se pueden hacer muchas cosas interesantes en el predio, pero bueno, hay que hacer un gran trabajo. Sin duda que si Bariloche dice no queremos seguir con esto, bueno, vamos a acudir a la región, ¿no? Pero si Bariloche firma, o sea, si Bariloche dice sí, la idea es seguir en Bariloche. Por esto, alguna vez lo hablamos, sí. O sea, armar un circuito implica un laburo y se entierran cosas muy caras. No está bueno andar desarmando y armando un circuito. En primer lugar, el diseño del circuito tiene un costo importante, hecho hay que traer gente de afuera y por lo menos un movimiento de tierra importante. Y después el sistema de riego hoy parece una cosa simple, pero no es tan simple. Hay que hacer estudios y fundamentalmente hay que tener agua, mucha. 300.000 litros por día, por lo menos. Claro, para el riego. Me pregunta acá un especialista de acá, del motocross de acá, ¿se puede tener 2 fechas en Argentina? ¿Se podría llegar a tener 2 fechas al Mundial? Sí, ¿cómo no? Pero en el mismo lugar. Distante en el norte y en el sur. No hay uno en el norte y otro en el sur. Por ejemplo, si fuera Córdoba y Neuquén o Bariloche, sí es factible, porque tiene 2 públicos totalmente distintos, pero a una distancia de 450 kilómetros no tiene sentido. No tiene sentido, bien. No. Bueno, no sé, yo me queda la esperanza de que Neuquén, qué sé yo, acá en la zona, porque realmente hay mucha gente que le gusta la actividad, tenga la posibilidad de tener una fecha al Mundial de Motocross. Pero bueno, va a depender de estos temas, David, que acabas de mencionar vos, que obviamente tienen esa realidad, ¿no? O sea, si Bariloche el saldo, hay que decirlo, fue positivo, es así, ¿no? O sea, si Bariloche sigue con la misma postura, la fecha se mantiene en Bariloche. Sin duda. Hay otro problema sí. que quizás tenga algún piso de solución, y es la parte hotelera. Claro. Neuquén tiene mucha capacidad hotelera, Neuquén Capital, pero la disponibilidad para la fecha en que nosotros necesitamos desde un martes, desde un lunes hasta un lunes, unos 7 días, y los hoteles no tienen la capacidad totalmente ocupada por la parte petrolera, ¿no? Claro. Eso lo evaluaron. Entonces, también, claro. Bueno, es zanjable, digamos, se puede encontrarle una solución, pero eso hace que hay que intensificar una búsqueda y trabajar con un año de anticipación para que los hoteleros tengan la posibilidad de sus clientes habituales brindarle una alternativa para los días en que vamos a estar. O sea, no hay problema en los días de carrera, sábado y domingo, ningún problema, pero la semana previa, que es en donde hay complicado. A partir del martes la ocupación es plena, se pone complicado, pero eso se puede encontrar una vuelta con un tiempo de trabajo. Si el propietario del terreno de Villa Langostura se arrepiente, está escuchando la nota y dice, no, le voy a llamar de vuelta a David, porque la verdad que me equivoqué. ¿Lo atiende con gusto? Bueno, tuvimos varias charlas con los propietarios del predio, porque en realidad nosotros teníamos un año más. Cuando ellos hicieron la escritura, teníamos la posibilidad de hacer ese año y otro año más, pero bueno, iba a ser con un recurso de amparo muy complicado y muy difícil y muy al límite, ¿no? Claro. Y hemos buscado en Villa Langostura, porque para los europeos Villa Langostura es un paraíso, así lo han catalogado. Es más, la mayoría de los que vinieron, diría que el 50% de los europeos se fueron a visitar a amigos que les quedaron en la villa durante 8 años. Claro. Pero no buscamos terrenos en Villa Langostura y no, lo que se necesita no lo pudimos encontrar. Bueno, David, me quedo con la ilusión de poder llegar a una negociación para que aquí en la zona se haga una fecha del Mundial de MXGP.
Lo importante es que el diálogo siempre está abierto, y eso es importantísimo. Y también es importante que una empresa como la tuya confíe en la Patagonia y que, bueno, ponga lo que tenga que poner para traer la fecha, ¿no? Sí, hasta ahora el apoyo de la provincia de Río Negro fue contundente, fue lo que se comprometió en las charlas previas, se cumplió al 100%, así que no tenemos ningún inconveniente. Se trabajó muy bien ahí en Bariloche, en un predio que tiene un solo problema, que es el clima, ¿no? Una Claro. zona de viento, pero bueno, el clima te puede arruinar con un día de lluvia intensa, por ejemplo. Es tan cambiante el clima ahora que uno no sabe, no puede hacer una previsión de eso. Pero fuera de eso, estamos conformes. Ahora la pelota, digamos, está en manos de las autoridades de Bariloche. Les quedó a ellos del lado de ellos de la cancha. Exactamente. David, te mandamos un abrazo enorme, gracias siempre por atender el teléfono. Al contrario, a sus órdenes siempre. Un abrazo. Hasta luego. Chao, David. David, el coordinador general del Mundial de Motocross, de la fecha del MXGP aquí en la República Argentina. David es un empresario cordobés que trajo la fecha del Rally Mundial, o sea, es un tipo que conoce muy bien y al detalle todo este tipo de actividades. Acá hay algo que no dijo David, que tampoco yo iba a presionar para que lo diga, pero es que previo a la fecha de Bariloche, había muchas dudas respecto a cómo iba a funcionar, no por la venta de entradas, por esto que decía bien David, de que el circuito está en un lugar que está bueno, pero que tiene condicionamientos, como por ejemplo, condicionamiento fuerte, que es que dependés mucho del clima. Totalmente distinto en el ambiente donde se corría en Villa Langostura. Entonces, ahí es donde surgió porque acá había muchos privados que fueron los que también de alguna forma presionaron en un buen término para ver si se podía traer la fecha aquí a Neuquén Capital, ¿no? O sea, y evaluaban absolutamente las condiciones de público, el marco del público que le gusta el motocross y que acá en la región, no sé cuánto, si juntamos Neuquén, Cipolletti, Plotier, Centenario, un conglomerado de una cantidad de habitantes enorme que les gusta el motocross y que muchos de ellos fueron a Bariloche o han ido durante 8 años a Villa Langostura. Entonces se especuló mucho con la posibilidad esa. Bueno, como dice David, la puerta está abierta, no es que está cerrada, la puerta está abierta. Hay que ver cómo le va con Río Negro primero, Claro. lo acaba de decir. Hay un par de factores, ¿no? Claro, O sea, esta lo que cuestión pasa es que le fue bien, porque Claro. ellos no sabían cómo les iba a ir, esa era la realidad. Entonces abrieron el paraguas. Y hay un acuerdo que, si bien no está formalizado, dice... Tal cual. Está Igual bien. nada como Villa Langostura, también lo dijo, ¿no? También Sí. lo dice. El Nada. ideal, dijo sí, el ideal es Villa Langostura. El Pero suelo, bueno, Bariloche va bien. Ese suelo que tenía el terreno de Villa Langostura también no lo encontrás en ningún lado, que era esa mezcla de tierra Sí. y se acuerdan ceniza del volcán. Ese, Sí, también un dato no menor, para traer un evento como el Mundial de Motocross, que tampoco es el evento más importante y más grande del planeta Tierra, ¿no? Fíjate lo que pasó en Córdoba, se Bueno. le diluyó el evento en una Perfecto. provincia enorme. Perfecto. Una capital. Acá en Neuquén, hoteleramente hablando, le costaría, ¿eh? Sí. O Y sea- después, ¿sabés qué pienso? También, si bien el lugar del motocross, que sería ese, el que de atrás de Sí. la barda, digo, habría que reacondicionarlo un montón, de hecho, Y sí. lo dijo, y Bueno, pero eso tiene un costo. y está, Es no, lo pero que dijo. estoy pensando en lo geográfico. Digo, todo el movimiento que genera eso. Tenés la entrada a Rincón de Emilio. Bueno, hay que ver qué accesos se hacen. Infraestructuralmente Por eso, pero hay que ver qué es accesos. complejo. Está bien, hay que ver qué accesos se hacen. Claro. Cuál va a ser la forma de llevar la gente al circuito, porque tranquilamente el podés impacto ambiental. podés agarrar y decir, bueno, el impacto es el mismo que el de ahora, porque se Pero- hace una fecha, por ejemplo, del argentino ahí. Claro, pero no dijo que tenía que prácticamente hacerlo de nuevo. Pero está bien, pero eso se mueve, eso siempre se mueve. Es barda. Sí, pero se mueve. La barda no es una barda natural. Es un circuito armado eso, que tiene saltos, que se arma. El tema de mover la gente, después hay que ver cómo la puedes mover. Tranquilamente puedes decir, che, estacionen por acá abajo, lo subimos en colectivo, qué sé yo. Tenés tanta forma de armar algo para poderlo hacer allá arriba. Pero bueno, sí está la conversación, sí existió la conversación, sí existe la posibilidad, insisto con esto, si Río Negro de repente dice, no llegamos,
no llegamos, bueno, la conversación claramente tendrá que ser con otro. Y ese otro, tal vez... Sí, también dijo que le hasta llamó acá. la atención que lo hayan llamado Claro. de Neuquén Capital cuando de alguna u otra manera él sintió, interpreto yo, que desde la provincia de Neuquén y la Sí. Municipalidad de Villa Langostura le soltaron soltaron la la mano, mano. ¿no? Mucho tiene que ver también algunos privados que tienen ganas de que esto suceda acá en Claro, Neuquén, ¿no? tal cual. Pero bueno, está la posibilidad, el diálogo está abierto. Después del éxito de lo que fue Bariloche, Sí. baja un poco la posibilidad de traer la fecha del Mundial de Motocross a Neuquén, que es real, pero bueno, Había queda abierta ganas. la puerta. Y en su momento, ojo, había muchas posibilidades. Dependía también de cómo le fuese ese fin de semana allá en Bariloche, ¿no? Pero bueno, le fue bien, gracias a Dios, y está buenísimo.